Muchachos, buenos días. Les habla Nayelis y bueno, como ven en la pantalla, a mí me corresponde compartirles el tema de la cadena antiparalela del ADN. Pues el significado en el ADN de la secuencia 5', 3' y 3', 5' de los nucleótidos. Entonces, pues para llegar allá es necesario que entendamos primero la estructura de los nucleótidos, los enlaces que se dan y bueno, para que podamos comprender por qué se da esa secuencia 5', 3' y 3', 5' de los nucleótidos. En esta diapositiva nos dice que el ADN está conformado por nucleótidos, que es una cadena de nucleótidos de unos 2.5 nanómetros de anchura. Dice que es bicatenario. Con bicatenario quiere decir que son dos cadenas que se le conoce también como cadena complementaria. Son dos cadenas complementarias que se entrelazan para así formar una cadena de ADN. En esta imagen de aquí lo podemos observar mejor. En la posición central, de la imagen vemos 4 cadenas complementarias. Pero bueno, nosotros sabemos que para formar esa cadena de ADN en realidad solo necesitamos 2. Y si nos fijamos en la parte izquierda o en la derecha, donde quieran, de la imagen, pues vamos a ver, yo creo que se alcanza a ver perfectamente bien cómo se entrelazan esas cadenas complementarias para formar la molécula del ADN. En esta diapositiva de aquí nos habla de los nucleótidos, pues nos dice que son la unidad básica de información genética, ¿cierto? Son la estructura de ADN, del ADN. Y aquí nos dice que son, los nucleótidos están compuestos por 3 elementos. Y en esta imagen de aquí nos muestra un nucleótido y sus 3 elementos, que pues yo los señalé aquí. Lo que está encerrado en el cuadrado es la base nitrogenada, ¿cierto? Que es uno de los elementos. Y lo que está encerrado en el pentágono es la pentosa, que no sé si de pronto Lisbeth en su exposición les diría que es la pentosa es un azúcar, es una cadena de 5 carbonos, y el grupo fosfato. Bueno, entonces esos son los 3 elementos que conforman el nucleótido. En esta imagen de aquí, pues me parece a mí que se observa mejor varias cosas, ¿cierto? Porque lo que pasa es que para formar una cadena de ADN y no una cadena de ARN, ese nucleótido debe presentar unas variaciones en su estructura. Y por ejemplo en el fosfato viene a ser el mismo tanto para la cadena de ADN como para una cadena de ARN, pero la pentosa y la base nitrogenada sí presentan unas variaciones en su estructura. Bueno, entonces si vamos a hablar de la pentosa principalmente, aquí si nos fijamos en el quinto carbono, que yo lo señalé como C5, ahí está. En ese quinto carbono no está situado en el pentágono, pero sí está en esa parte superior, ¿cierto? Del lado izquierdo que miramos de esa pentosa. Y en el vértice más superior del pentágono, donde creeríamos que debería estar ubicado el carbono 5, lo que hay es un átomo de oxígeno. Entonces, pues esa es una de bueno, no es una de las diferencias, pero sí es un punto importante que debemos de tener en cuenta. Y en el carbono 1 de la pentosa dice que se conoce como 1'. En realidad todos los carbonos ahí se representan como 1', 2', 3', 4', 5' y así. Pero bueno, en ese carbono 1, yo prefiero llamarlo así, se une la base nitrogenada, ¿cierto? Que va a conformar ese nucleótido.
Y ya como por adelantarme un poquito, esas bases nitrogenadas son la adenina, la guanina y la citosina y la timina. ¿Qué más les digo? Bueno, entonces la base más la pentosa es un desoxinucleócido. Toma ese nombre. Cuando escuchen decir desoxinucleócido es porque es una base nitrogenada más la pentosa. Y el desoxinucleócido ya cuando se une al grupo fosfato, entonces toma el nombre de desoxinucleótido. Pero entonces, ¿por qué ese nombre desoxi? Lo que pasa es que en la pentosa, si nos fijamos ahí, en esa pentosa, del carbono 2 de esa pentosa, donde vemos como un círculo, ¿cierto? Que tiene una H de color azul. Allí, si fuera el caso del ARN, estaría un hidroxilo, 1H, y esa pentosa se denominaría ribosa, pues así se llama en el caso de ser un ARN, pero siendo que es en el ADN, no hay un hidroxilo, sino que solo hay un hidrógeno, es decir, que no tiene el oxígeno. Entonces esa pentosa se denomina desoxirribosa, precisamente por la ausencia de oxígeno. Y por esa misma razón se le da ese nombre, desoxinucleótido, desoxinucleócido, por esa pentosa. En el carbono 3 de la pentosa, allí se une el ácido fosfórico, pero de otro nucleótido. O sea, ya sabemos que un nucleótido está conformado también por un grupo fosfato, ¿cierto? Pero en este carbono 3 se une el ácido fosfórico de otro nucleótido. Y en el carbono 5 entonces se une el ácido fosfórico del mismo nucleótido, el que va a ayudar a conformar ese nucleótido. Y de ese modo es como se van a ir enlazando para formar la cadena complementaria. Pero bueno, ya eso lo vamos a ver enseguida. Bueno, me regreso aquí. Aquí. Las bases nitrogenadas se dividen en púricas y en pirimidínicas. Las púricas son la adenina y la guanina, y las pirimidínicas son la timina y la citosina. Y entonces siempre que se van a unir, se aparea la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Pero eso no lo hacen porque sí, porque ellas quieren, sino porque por la cantidad de puentes de hidrógeno que pueden formar. La adenina y la timina pueden formar 2 puentes de hidrógeno y la guanina y la citosina pueden formar 3 puentes de hidrógeno. No sé si lo dije bien, la guanina y la citosina pueden formar 3 puentes de hidrógeno. Bueno, y en este caso, la variación que yo les dije que presentaba la base nitrogenada, la cadena de ADN con la de ARN, es que aquí no se presenta el uracilo, sino que se presenta la timina en su lugar. Bueno, aquí nos muestra la estructura molecular del ADN. Si nos fijamos en la primera imagen, en ese rectángulo rojo que representa allí, lo que vemos de color amarillo son la pentosa. Lo que vemos que tiene como una P representa el grupo fosfato, y lo que vemos del resto colorido que tiene como las létricas adentro son las bases nitrogenadas. Yo quisiera que se fijaran en el último nucleótido, donde tiene la base nitrogenada de color azul que dice A porque es una adenina. Allí, si nos fijamos en ese nucleótido, el carbono 5, ¿cierto? El carbono 5 de ese nucleótido está unido por el grupo fosfato con el carbono 3, ¿cierto? De la pentosa que está arriba de ella. Entonces, así es como se va dando como esa unión para formar la cadena complementaria. Y en este lado, en esta segunda imagen, en la segunda imagen donde se ve el círculo de color azul, ¿cierto? Muestra la unión de las bases nitrogenadas, ¿cierto?
y muestra esos puentes de hidrógeno que pueden formar. En el caso del que está encerrado en el círculo azul, son 3 puentes de hidrógeno, lo que quiere decir que esas son una guanina y una citosina. Si nos fijamos arriba o abajo del círculo, entonces son 2 puentes de hidrógeno los que se muestran allí formados. Entonces eso quiere decir que son una timina y una una timina y una adenina. Entonces, bueno, aquí muestra muy bien cómo señala ese puente de hidrógeno. ¿Sí ven? Ahí está señalado los puentes de hidrógeno, cómo se da esa unión. Y bueno, solo por si hasta el momento no lo hemos captado, lo que quiere decir es que la base nitrogenada no solo se une a la pentosa para formar ese nucleótido, sino que también se unen entre ellas por puentes de hidrógeno para unir esas cadenas complementarias y finalmente formar la molécula de ADN. Aquí nos muestra la estructura de las bases nitrogenadas, ¿cierto? Muestra la de la adenina, la de la guanina, la de la timina y la de la citosina. Pues yo solo las puse ahí como para que las vean, ¿cierto? Pero eso en realidad no es como lo más importante en lo que necesitamos entender, por lo menos no aquí en mi tema. No sé si en el tema que le haya tocado a alguien más. Bueno, pienso yo que eso no es lo más importante. Entonces en la parte de abajo les pegué como una imagen que la que dice A, la de color naranjada es la adenina, la verde es la guanina, la amarilla es la timina y la C es la citosina. Las hice así porque me parece que sin tantos carbonos representados, sin el nitrógeno, sin el SH, o sea, sin la estructura como es en realidad, me parece que es como más fácil de entender lo que en realidad necesitamos entender. Bueno, aquí nos habla de los desoxinucleósidos, que ya los habíamos mencionado y nos recuerda que es la base más la pentosa. Pero ellas toman un nombre, ¿cierto? Cuando la base nitrogenada que se une a la pentosa es una adenina, se llama desoxiadenosina. Cuando es una timina se llama desoxitimidina. Cuando es una guanina se llama desoxiguanosina. Y cuando es una citosina se llama desoxicitidina. Y cuando, por ejemplo, una desoxicitidina se une al grupo fosfato, entonces ya viene a ser un desoxinucleótido, o sea, un nucleótido, pero específicamente del ADN. Aquí nos muestra la imagen, las imágenes, pues los 4 nucleótidos del ADN y tienen su nombre, que bueno, a mí la verdad me da como que muy difícil decirlo, ¿cierto? Pero arriba está la abreviación DAMP, DTMP, DCMP, DGMP. El nombre también lo toman según la base nitrogenada que se una, ¿cierto? Pero ya no solo a la pentosa, sino también a la pentosa más el grupo fosfato, o sea, para conformar el nucleótido completo. Entonces, cuando es una adenina, se llama desoxiadenosin monofosfato. Desoxi, pues porque ya dijimos que es por la falta de ese oxígeno, por esa pentosa que es una desoxirribosa, que no sé si se los mencioné, se llama así, desoxirribosa, la pentosa. Bueno, entonces se llama así, adenosin es por la adenina, por la base, y el monofosfato es porque es un solo fosfato, el que se une para formar esa cadena complementaria. Así mismo varía en los demás nucleótidos. En el caso de la timina se llama desoxitimidin monofosfato. Si es citosina, desoxicitidin monofosfato. Y si es guanina, desoxiguanosin monofosfato. Aquí nos dice que la unión entre los desoxinucleótidos para formar la cadena de ADN se realiza a través del fosfato, que se une al carbono 3 de la desoxirribosa siguiente, de modo que el fosfato une los carbonos 5 y 3 de la pentosa. Yo creo que eso se los expliqué ya, me parece a mí que ya se los expliqué, sí, ya se los expliqué.
sí, pues es eso, el carbono 5 de un nucleótido y el carbono 3, bueno, de una pentosa específicamente, y y el carbono 3 de la pentosa del otro nucleótido, entonces son unidos por ese grupo fosfato. ¿Qué más les digo? Bueno, aquí les hice la representación como en dibujitos porque, bueno, las demás imágenes las tengo así, es como en dibujitos creo. Y entonces esa bolita de color gris representa el fosfato. Ese pentágono de color azul es la pentosa y las que están en color rojo, en color, en color naranja, amarillo y verde son las bases nitrogenadas, que creo que no les dije, no estoy segura, que las que son púricas tienen forma como de pentágono y de hexágono, y las que son pirimidínicas tienen forma solo como de hexágono, nada más. Entonces, eso nos ayuda como a identificar también cuál es la adenina, cuál es la guanina, cuál es la timina y cuál es la citosina, ¿cierto? Entonces, ¿qué quería decir yo de aquí? No, bueno, sí, que el grupo fosfato, si ven ahí, bueno, el carbono 5 se encuentra siempre, de un extremo se va a encontrar unido a un grupo fosfato. Y si nos fijamos en el extremo 3, ¿cierto? En el carbono 3 de las pentosas, siempre se va a estar libre, ¿cierto? El carbono 5 va a estar unido al fosfato, pero el carbono 3 va a quedar libre. Y bueno, yo me imagino que aquí ya se deben de estar preguntando por qué, o sea, por qué de un lado está como que el 5 arriba y el 3 abajo, y por qué del otro lado está el 3 arriba y el 5 abajo. Pues eso es lo que vamos a tratar de entender. Yo espero poder explicárselo bien. Esto tiene que ver mucho con los puentes de hidrógeno que ellos tienen que formar. Entonces resulta que pues esta estructura, ¿cierto? En este caso de específicamente las bases nitrogenadas tienen unos átomos, ¿cierto? Entonces son puentes de hidrógeno que deben de formar, pero un puente de hidrógeno se produce por una fuerza atractiva entre un átomo electronegativo de una molécula y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo de otra molécula. Entonces, por eso, en esta imagen lo vemos mejor, las que están representadas con los signos más, vienen a ser los átomos de hidrógeno. Y las que estamos representando con los signos menos, vienen a ser los átomos electronegativos de, de la molécula. Es necesario que se una un átomo de hidrógeno con un átomo electronegativo para que se pueda formar ese puente de hidrógeno. Pero de este modo, que lo vemos así en la forma, en la posición correcta, diría yo, como mi manera de decirlo. Entonces se están dando como la espalda, ¿cierto? Es como que así no se pueden formar, no hay manera. Pero si lo volteamos así, vemos que ahí ya digamos que se están dando como el frente, ¿cierto? Base nitrogenada con base nitrogenada, que es como es necesario que sea. Y las bases nitrogenadas siempre deben ir como al centro. Aquí solamente podemos ver átomo de hidrógeno más átomo de hidrógeno, ahí no se va a formar ningún puente de hidrógeno. En la parte del medio vemos átomo de hidrógeno más átomo que es electronegativo, y allí sí se puede formar un puente de hidrógeno, pero en el de abajo otra vez encontramos átomo electronegativo y átomo electronegativo, y ahí no se va a formar puente de hidrógeno. Entonces es necesario ubicarlo de otra manera, cambiarle como la posición a ese mismo nucleótido, al otro nucleótido más bien. Entonces aquí sí los muestra como debe ser. Ahí ya estén formados los puentes de hidrógeno,
Pero si nos damos cuenta, entonces el pentágono ya no está como está aquí. Yo me estoy fijando en el que está del lado derecho, en el nucleótido que está del lado derecho. Ya no está en esa posición, ¿cierto? Sino que está así, o sea, el pentágono está para arriba. Lo que quiere decir que el carbono 3, que en un principio podríamos decir que estaba abajo, ahora está arriba. Y el carbono 5, que en un principio estaba arriba, podemos decir que ahora está abajo. Pero no es que los hayamos querido nombrar así, es que ellos en realidad cambiaron la posición. El nucleótido completo cambió como la posición para poder formar esos puentes de hidrógeno. Y solo como para repasarlo un poquito más, si vemos que aquí hay 3 puentes de hidrógeno, decimos que es una guanina y una citosina, ¿cierto? Que son los que pueden formar 3 puentes de hidrógeno. Entonces, aquí vemos que se van a seguir uniendo nucleótidos de la misma manera. Aquí, bueno, ya, los enlaces puentes de hidrógeno ya, aquí ya, o sea, ya lo hablamos, se unen de ese modo. Y bueno, aquí esas flechas quiere decir que son antiparalelas. Esa unión que se da ahí es, o sea, es paralela, pero en sentidos opuestos. Yo lo digo así, yo no encontré eso en ningún documento de esa manera, así que pues me perdonan que no lo diga como lo dicen los documentos ni nada, pero me parece más fácil de entender si les digo que es como si una cadena estuviera mirando estuviera hacia arriba y la otra cadena estuviera hacia abajo, o como si una estuviera bien y la otra estuviera al revés. Pero es para, como les digo, para poder formar esos puentes de hidrógeno. Y las bases nitrogenadas siempre deben ir al centro. Aquí lo muestra también cómo se da esa unión. Vea que está, entonces por eso es que lleva como esa secuencia, que de un lado de una cadena está el sentido 5', 3', y del otro lado de la cadena está el sentido 3', 5'. Por eso se dice que son cadenas antiparalelas. Pero bueno, o sea, es que es la única manera como se pueden formar esos puentes de hidrógeno. Es la única manera como se puede formar, mejor dicho, la molécula del ADN. No hay otra. Entonces, pues ya como para darles un dato de más, un ejemplo que me encontré por ahí, dice que comúnmente se hace una analogía de la doble hélice de ADN como si fuera una escalera, donde los peldaños, una escalera, perdón, no sé si lo dije mal, donde los peldaños se unen a los extremos, que son soportes resistentes y al mismo tiempo son muy flexibles como una banda de caucho. Y los peldaños en la molécula son las parejas de desoxirribonucleósidos. Mientras que los soportes en los extremos, podríamos decir que las varas que van como en sentido vertical, ¿cierto? De la escalera, corresponden a los enlaces de la pentosa con el fosfato. Sí, o sea, es eso. Y la razón por la que dice que son flexibles es por eso, por ese giro que da, porque, o sea, nosotros sabemos que él va como girando. También encontré una parte donde decía que ellas están separadas o sea, una base nitrogenada de la otra tienen una distancia como de 3.4 nanómetros y va haciendo ese giro de 36 grados respecto al anterior. Y cada 10 parejas complementan una vuelta de 360 grados, o sea, una vuelta completa. ¿Qué más? Y bueno, ese eje de rotación, como les dije ahorita, se hacen los enlaces de la pentosa con el fosfato, o sea, por eso es que rota de esa manera, por eso se ve así como si fuera envuelto. Y bueno, pues también encontré que
que en cada segmento de 10 bases nucleicas hay un promedio de 25 puentes de hidrógeno. O sea, no es que precisamente van a haber 25 puentes de hidrógeno, porque ahí depende mucho del tipo, del nucleótido que sea, ¿cierto? Pero tiene un promedio de 25 puentes de hidrógeno. Y yo creo que eso sería todo. Pues yo espero que lo hayan entendido. Por qué se da ese sentido 5' 3' y 3' 5' de los nucleótidos. Y nada, pues yo sé que seguramente me faltó decir algo, pero pues tampoco voy a venir a contarles algo que no entendí, ni a leerles cosas que no, que ni yo misma entiendo. Entonces los dejo con esa información y espero que me hayan entendido. Bueno, muchas gracias. Bueno, y aquí están las referencias de donde saqué todo.